Todo este libro veo Adelante, maestra Edith. como que es una contratesis del libro de Mark Prensky, ¿no? Donde Mark Prensky dice, sí, enseñemos a los niños tecnología y aquí la autora es, a ver, tranquilos, no hay que sobreestimular al niño. Y en realidad luego sí está sobreestimulado, incluso yo tenía una pediatra cuando mi niño estaba chiquito que decía, a veces cuando los cargan y los agitan para que se duerman, están sobreestimulando los sentidos. O sea, desde ahí a veces no le enseñamos al niño al calmarse, al no respetar tiempos. Y luego, como dices, viene la tecnología y están sobreestimulados y quieren las cosas rápidas. Entonces, eso sí lo he visto yo con mis niños. Sí, y incluso todo lo que decía, todo lo señalaba, tiene la razón, porque luego las películas como que van más rápido, cada vez tiene que haber más acción, se aburren muy rápido, ya no son tan pasivos. Entonces, es importante este acompañamiento que señala de los papás, no para que sobreestimulemos o, como dice ella, que pongamos un mundo estimulante para ellos, sino que llevemos este acompañamiento de qué sí estimular y también ponerles a lo mejor nosotros como papás un freno, ¿no? O sea, ni tan Prensky ni tan como la autora, o sea, ni tanta tecnología ni tampoco tanta pasividad, sino como que nosotros como papás tenemos que ir acompañando y regulando esos tiempos de la computadora, esos tiempos también del ocio, de la naturaleza también, como ella dice, no es regresar a un pasado, sino también el mundo, como dice, ya es estimulante, no necesitamos más. También enseñarles a nuestros niños ese amor por la naturaleza, que es donde culmina y que la belleza está en todas partes, no ese consumismo que también nos imponen los medios, que es guapo, guapa, bonito, bonita, y a veces eso sí va marcando los roles incluso hasta de las propias niñas en la moda, en la manera de vestir, en el consumismo, que si ya tengo zapatos a la moda, ropa igual de temporada. Entonces, me gustó mucho este libro, es muy ligero y también sobre todo donde dice, los niños son niños y hay que respetar sus ritmos, el no quererlos hacerlos adultos inmediatamente, sino que dejarlos que crezcan a su ritmo. Yo también lo señalaba porque luego también veía compañeritas que mi niña súper rápido, ¿no? Leía y escribía, tenía esas habilidades y decían, es que mi niña no hace esto. Digo, bueno, es que yo tampoco he visto un adulto que a menos que tenga un problema físico, pues no tenga control de esfínteres, ¿no? O no sepa leer y escribir, bueno, por la analfabetización, pero ya son situaciones particulares. De ahí en fuera yo creo que ellos tienen su ritmo y en cierta medida ellos van creciendo y teniendo interés por las cosas. También yo me acuerdo en uno de los talleres que teníamos cuando decían, ¿cuándo hablarle a mi hijo de ciertos temas, no? Por ejemplo, del sexo. Ah, pues cuando pregunten, o sea, las cosas, la información, no es que los adelantemos o va a decir, ay, no, es que ya quiero que sean adultitos porque este mundo está terrible, sino que darles a ellos su espacio, su ritmo y irlos nosotros como que acompañando. Eh, También sí lo he visto, también mi niño así juega, pero llega un momento en que cuando nadie está jugando, nadie está en línea, pues también él le pierde interés. Ese acompañamiento es importante. Eh, Tampoco digo, no es de que todo el tiempo estén en la computadora, ni tampoco estén todo el tiempo, pues caminando viendo la naturaleza, sino que ir respetando esos ritmos del niño. Solitos ellos yo creo que son inteligentes emocionales de manera natural y saben cuando algo pues ya les aburrió, lo dejan y ahora es cuando nosotros entramos como adultos y decir, a ver, ahora te voy a enseñar otra cosa, ¿no? O como una amiguita me decía entre semana, la semana pasada, pues saqué a mis niños a caminar por un helado, ya con eso, porque salen a caminar, a disfrutar del clima, a platicar, a descansar, a relajarse un poco de la rutina. Entonces, para mí ese acompañamiento, pues sí, es importante desde la edad temprana, incluso, como les decía, desde bebés, para no sobreestimularlos. Efectivamente, maestra Edith, gracias por este apostillado muy interesante, como siempre, sin duda alguna. Y le echamos un vistazo, por ejemplo, cómo era la educación de la Edad Media, la época de la educación de la época romana, donde existía el pater familia. ¿Se acuerda que les platiqué? Que el padre, cuando tenía necesidades económicas, podía vender dos, tres niños, ¿no? Por un año, por 2 años. O en la época griega también, o en la época espartana, donde los niños de forma eran abandonados a su suerte en un bosque. Ahí eran devorados por animales, etcétera. Había cierta urgencia porque los niños fueran adultos ya cuanto antes, porque se pensaba
que los niños nacían descompuestos, es decir, no servían, un niño no sirve para nada. Todo lo contrario, claro que sí sirve, ¿no? Y nos enseña muchísimo. Eso es parte también de esta literatura dentro del concepto de habilidades. Un docente debe de respetar la naturaleza, ¿no? Del niño, del joven, del adulto también, la andragogía. Yo creo que es una tarea de ahora, maestra Edith. En efecto, el autor es como si fuera una antítesis de Pesky, pero yo creo que ustedes que son expertos en educación, un servidor dentro de la filosofía, podemos decir que no podemos casarnos con un autor nada más. Hay sin fin de argumentaciones y de puntos de vista que nos pueden ayudar para mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Y ser mejores, dar un buen servicio educativo, de eso se trata. Muy bien, maestra Edith, como siempre, un buen apostillado. Te escuchamos, maestra Lisbeth, de tu ronco pecho, adelante. Sí, maestro, pues voy igual en función de lo que dice la compañera, que pues sí tenemos que partir de las necesidades de nuestros alumnos, de su nivel, porque a veces yo también así he escuchado algunos comentarios de compañeritas en la escuela que dice, es que ya le puse no sé cuántas planas, ya le puse no sé cuántas actividades y no pueden. ¿Cómo es posible que niños de segundo no pueden? Pues no, porque yo no les digo nada. La verdad es que desde hace algún tiempo ya aprendí a no pelearme con el mundo y ya nada más escucho y callo, ¿no? Pero realmente digo, pues es que no, porque a ellos no les interesa hacer eso. O sea, ellos quieren hacer otra cosa, quieren trabajar, manipular. Yo veo a mis pequeños cuando les doy material o les pido algo y ellos están interesadísimos en hacerlo. Estamos trabajando con un alfabeto móvil y que es de piezas de material de MDF que lo compramos. Entonces ellos están muy interesados en formar palabras con ese material, trabajamos diversas actividades, pero están manipulando, ¿no? Es como, yo les digo, es un rompecabezas de letras, nosotros vamos a formar palabras con ese rompecabezas. Entonces digo, ¿para qué les ponemos planas si finalmente eso no les interesa a los niños? A mí no me gustaban cuando iba a la escuela, a ellos menos en esta época. Entonces, sí, centrarnos en esa parte de observar a nuestros alumnos cómo son, cómo aprenden, pues de ahí el diagnóstico, que ya aquí lo hemos discutido bastantes veces, de hacer un diagnóstico preciso, puntual, qué le gusta a mis alumnos, si les gusta ver videos, les gusta trabajar con imágenes, con material, y apuntar ahí, queremos que los alumnos, bueno, lo digo así, pero queremos que los alumnos hagan lo que ya no quieren hacer, ¿no? Lo que nos funcionó en nuestras épocas. Yo veía tristemente unas compañeras que es que ya le puse mame, mimo, mus, hace, si, su y no aprende a leer. Pues no va a aprender a leer. Yo la verdad es que yo estoy en contra de esa metodología que en algún tiempo fue muy buena, nos ayudó, pero está comprobado que en la comprensión lectora pues no abona mucho. Entonces hay que cambiar esas formas de enseñar a leer y escribir. Y yo veo a mis alumnos y de verdad que a veces pienso en usted, maestro, que dice, es que entro en un dilema pedagógico porque pienso y digo, ¿y si de veras van a aprender a leer? O sea, yo veo los avances de mis alumnos muy lentos y no me acuerdo si leía en algún libro que, creo que en lo de la reforma educativa, algo así que nos mandó usted, que decía, es que ese modelo va lento, pero como que casi, casi es seguro, ¿no? Y así es esta metodología de trabajar a partir de imagen, palabra. Ir lento, pero seguro, porque los niños van a partir de lo global a lo particular. Entonces luego sí me queda así en las tardes o cuando mis alumnos están haciendo algo, digo, ¿de veras van a aprender a leer y escribir? Y ayer que estaba trabajando con ellos, pasaba entre los lugares y veía niñitos que de plano no tenían nada ni de conciencia fonológica, nada, y les dije, a ver, vamos a formar esta palabra. Ustedes la forman, a ver, y yo siempre voy con pistas, ¿no? Es algo que nos sirve para esto y ellos lo descubren. Y pasaba con niñitos que de plano estaban en ceros ahora que regresamos y ya los veo que por lo menos ya están teniendo esa conciencia del sonido de la letra. Entonces digo, creo que sí funciona y estoy partiendo de lo que a ellos les gusta, ¿no? E imágenes, trabajamos con memoramas de palabras, etcétera. Pero digo, a lo mejor siento que estoy mal porque digo, ay, creo que yo no voy en el mismo barco que los demás de las sílabas. Entonces, sí me da como un poco de miedo
porque digo, ay, cuando me vengan a supervisar van a decir, tus niños no leen, pero finalmente yo tengo el sustento y digo, les voy a decir, pues no leen, pero yo estoy con esta metodología que ustedes nos han ido orientando con ella, ¿no? Porque nos dan en los talleres de alfabetización. Entonces digo, a veces sí como que lo que usted menciona, el saber nos mete en conflicto, la verdad. El saber más, ahorita que escuchaba, bueno, que leía esta autora, les estaba platicando aquí a mi esposo y a mis hijos de, ya ven que decía que el programa de Bob Esponja, que ya se comprobaron en estudios, que los niños que andan muy acelerados. Y yo estaba observando a mis hijos, a ellos les gusta ver ese programa y les dije, ¿qué opinan al respecto de esta postura? Y dice mi esposo, bueno, sí, dice, sí he notado eso. Dice, yo sí lo he notado en ellos, le digo. Entonces hay que modificar ciertas situaciones que vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo en el camino. Pero sí, este libro también yo lo contrastaba con lo de los videojuegos que decía, ¿no? Que los videojuegos son muy buenos para el aprendizaje y lo pude comprobar con mi primo que me dijo que sí, que él crea y todo eso. Pero digo, entonces también está esta postura de que también a los niños hay que estimularles por medio de la naturaleza. Entonces digo, no es ni estar ni en contra de un autor ni de otro. Sin embargo, yo pienso que aquí el trabajo que nos compete a los docentes es como compaginar esas dos formas, ¿no? Trabajar tanto conforme a la naturaleza como el libro que leímos de Educar fuera del aula, donde decía, con piedritas, vamos a hacer una torre, vamos a clasificar, etcétera. Y digo, bueno, lo podríamos hacer, o sea, yo que estoy en contacto con los niños, la naturaleza, pero también vamos a utilizar medios audiovisuales, computadora, juegos, y se va a equilibrar la situación y partimos de lo que a los niños les gusta y de lo que tenemos en nuestro contexto, porque también yo digo, voy a trabajar con videojuegos, pero la verdad es que en mi escuela no hay internet, pues yo solo les pido que lo hagan de tarea, pero de alguna manera pues sí podemos salir al jardín, junten sus hojitas, sus piedritas y lo trabajamos. Y creo que también eso es parte de la formación de los niños y que no se pierde ni una ni otra. Entonces, muy interesante esta lectura, me parece muy fundamentada, la verdad es que está fundamentada y eso creo que es importante porque así como yo digo, el día que me vayan a supervisar, yo doy mis argumentos y aquí está. Pero de alguna manera, pues también vamos aprendiendo en el camino, pero sí entro en ese dilema pedagógico. La verdad es que a veces estoy muy confundida de tantas cosas que leo, que digo, no sé si estoy bien, si estoy mal, ¿qué hago? Ahí sí luego me preocupo. Totalmente, maestra Lisbeth, gracias por este comentario, como siempre, excelente. Yo creo que una de las evidencias de que no estemos en el error, o a lo mejor sí, es ver a nuestros jóvenes, a estos niños, a los adultos que sí van aprendiendo y van generando un pensamiento propio, ¿no? Crítico. Esta concepción del aprendizaje basado en el descubrimiento, solo que nos propone precisamente esto, descubrir. Las cosas no hay ahí que es necesario darle un vistazo. Podemos aventurarnos, hacerlo, pero es tarea precisamente de todos. Excelente comentario, maestra Lisbeth. Pues como hemos visto ya, vamos a entrar ya a nuestra materia, a nuestra siguiente materia. Vamos en contracorriente, somos salmones, ¿no? Esa metáfora que ya habíamos visto. Excelente, maestra Lisbeth. Adelante, maestra Edith, te escuchamos. Va a ser breve, doctor. Nada más me recordaba la maestra Liz en que a veces lo que hacemos y lo que es más fácil es estandarizar. Queremos estandarizar a los niños, queremos estandarizar la educación, estandarizar los hijos, estandarizar todo, porque a veces es más fácil ver generalidades que particularidades. Es más fácil atender a una población en general que ver qué necesita cada niño. Y sí es más trabajo y es más labor a veces como docente, pero sí, como dice Lisbeth, tenemos que diagnosticar. Y a lo mejor dice, híjole, es que a lo mejor yo tenía un grupo que a este término de digamos, de esta unidad, ya sabían leer y escribir. O, por ejemplo, y a veces uno se estresa, ¿no? Por ejemplo, yo manejo mucho la inteligencia emocional y las participaciones yo veía que de unos tenían más despierta esa inteligencia emocional, contestaban de una manera más asertiva. Pero también hay que reconocer que son diferentes, son entornos diferentes y cada niño tiene experiencias diferentes. Y como dicen, esa madurez, incluso no solamente educativa, sino también esa madurez emocional, se va a ir dando paulatinamente.
Tampoco digamos, es que este niño no hace esto y ya está mal, ¿no? Como dice, lo medicamos, le recetan, o sea, no, tiene un avance diferente. A lo mejor no es tampoco un atraso, sino que simplemente es diferente. Entonces, esta estandarización es a veces en la que nosotros caemos como sociedad, como papás o como docentes, en la que no debiéramos. En efecto, maestra Edith, tiene razón. Algo que debemos de tener mucho cuidado, los docentes, es diagnosticar aspectos, juicios negativos. Eso es lo peligroso y la maestra Patti lo ha de saber. Inclusive mi esposa me ha dicho que todo el mundo pretende ser psicólogo y quiere diagnosticar. Tú tienes esto. Es el error que caemos, por Dios. No hay que hacer eso. A veces es que estoy aquí porque hicieron este diagnóstico. No, estoy para apoyarte. Y lo comentas bien, maestra Edith. Lo mejor es la forma como yo aprendo de esta naturaleza. No voy a aprender, es claro, lo que sí sabemos es que el aprendizaje no es el mismo el aprendizaje a otra persona. Cada uno aborda una realidad distinta, un mundo distinto, sin duda alguna. Y tiene razón, maestra David. Fíjate que me hiciste recordar a un pensador inglés llamado Francis Bacon del siglo XVIII. Fue el creador de la idea deductiva, es decir, de las propiedades generales a lo particular. Yo creo que a veces, lamentablemente, un docente siempre inicia con aspectos muy generales del sujeto que va a aprender. No miras al sujeto como un todo, pero en vez de empezar un método científico en lo inductivo, de lo particular a lo general, observarlo de manera personalizada, ¿no? Un aspecto un poco más inductivo. Sin duda alguna, maestra Edith, considero, ya para ir finalizando, de hecho vi el calendario por ahí ilustre. Gracias, maestra Edith. Vi por ahí el calendario. Voy a verlo con la coordinadora porque el día 23, en efecto, el 16, espero no equivocarme, por ahí hay un receso, está marcado el calendario que nos compartió la maestra Lisbeth, pero el 23 ya está en rojo, que es el fin ya de la materia, de las materias. Entonces, mi deducción es que a lo mejor el 23 es el último día, pero déjeme verlo con la coordinadora. Yo creo que sí. Entonces, por ahí me va a dar la oportunidad de hacer la evaluación oral, ¿no? Hacer preguntas a cada uno de ustedes de la lectura, de cómo lo vieron, etcétera. Entonces, retomando este punto, no va a haber evaluación por escrita, sino todo va a ser evaluación oral, profesores, para que lo tengan pendientes. Con base a lo que me diga la coordinadora, voy a revisar, porque si ella dice, no, profesor, ya no va a haber clase el 23, más pásale calificación, entonces voy a tomar otras medidas por ahí. Yo les aviso vía WhatsApp, maestro, no se preocupe, no se angustie. Bien, terminamos ya con desarrollo de habilidades docentes. Es un tema clave, es un tema pendiente, el trabajo del desarrollo del profesor, pero siempre lo he comentado, ilustres maestros, también la sociedad influye en nuestro comportamiento personal, también influye muchísimo. Las emociones, las actitudes, el comportamiento y también el estrés son factores que van mermando la voluntad de cada una de las personas. Te he dicho, con saber no basta. Saber es importante, claro está, pero es necesario otro tipo de comportamientos, como es la alegría, la convivencia. Un profesor, no se les olvide, no debe de estar aislado del mundo, debe de convivir, debe de amar, también debe de sufrir. Esos son los condimentos humanos. Por lo tanto, no se les olvide, habilidades docentes necesario para esta vida. Sobre todo también, no se les olvide lo que les he comentado. Hay una palabra en griego que lo tomo de San Agustín de Hipona, se llama bios teoréticos, en griego, bios teoréticos, que significa vida contemplativa. Por lo tanto, debemos de detenernos. Lo que muy bien ya lo comentaron ustedes, vivimos un mundo acelerado. Todo el mundo está acelerado. Vas en el metro, si te detienes, te van empujando. A mí me ha pasado. Luego voy despacio y me empuja, espérame. Me termino yendo hasta Indios Verdes por accidente. Porque todo andan las carreras. Así es nuestra vida. ¿En qué momento amamos? ¿En qué momento disfrutamos las clases? ¿En qué momento digo, qué bien que di hoy mi clase? Hace falta una vida contemplativa. No se les olvide. Son los condimentos de buenas habilidades para el siglo
2021 de este tiempo, en la pandemia, que todavía seguimos en pandemia. ¿Quieren comentar algo antes ya de despedirnos de desarrollo de habilidades docentes, ilustres maestros? Parece que no. Muy bien, voy a compartir. Vamos ya con evaluación curricular. Muy bien, aquí les voy a compartir. Siguiente, estoy compartiendo aquí. Muy bien, ilustres maestros. Voy a tratar de ampliar esto. Ok, aquí pueden ver ya la pantalla grande. Ok. Ustedes me pueden decir, bueno, profesor, usted escucha las mañaneras. Usted es un sectario, profesor. No soy sectario. Eh, es importante también, a partir ya del 2019, recuerden que hemos visto precisamente estos postulados de la evaluación curricular, que es una necesidad. Yo creo que la mayoría estamos de acuerdo que la evaluación en sus inicios, en su génesis, vino de las empresas, de las fábricas, de las textiles. Y ahí lo tomó Tyler cuando ya lo vimos, el concepto de qué es el currículo escolar. La evaluación es un instrumento eficaz, pero es un medio y nunca un fin. Un fin es el aprendizaje, un aprendizaje significativo, como muy bien comentó David Austel, este psicólogo de la educación. Por lo tanto, estamos también informados y conformes, también podemos decir en términos generales, que necesitamos en una evaluación formativa. La sumativa es importante y sobre todo un diagnóstico, saber cómo estamos, cómo vamos en ese movimiento educativo. Pues bien, hemos visto ya la reforma educativa revisión, algunos puntos desde el concepto de la modernización educativa hasta el Pacto por México del 2013 con Enrique Peña Nieto y Emilio Chaifet, y hubo por ahí un conflicto con la CENTE, de cuyo nombre no me quiero acordar, pero déjenme decirles, el libro El valor de educar de Fernando Sabater, de Editorial Ariel, le dedicó ese libro a la maestra de México, llamada la maestra del pueblo. Ahí tiene algunos millones guardaditos, muy bien guardaditos. La maestra del pueblo. Se lo dedicó a ese libro. Claro, Fernando Sabater lo hizo de la mejor forma. Él no sabía realmente las intimidades de la casa, ¿no? Entonces, luego viene Aurelio Nuño, 2015, como que se le da el auge de la evaluación, se retoma lo que es la esencia de nuestra materia de evaluación curricular, pero el debate es, como muy bien lo comentó Gilberto Guevara Niebla, que fue precisamente uno de los asesores de la educación en la época de Salinas de Gortari, 1988-1994, ¿se acuerdan? El concepto de la modernización educativa. Gilberto Guevara Niebla dijo algo interesante. Esto es una catástrofe silenciosa, así le llamó a su libro. ¿Qué significa esto? Se está evaluando una educación que no está bien, ¿no? Entonces, lo que se propone del concepto de el propio evaluación curricular es que se debe de mejorar. La evaluación te debe decir qué debes de mejorar, qué debes de hacer para que no lo vuelvas a repetir. No que te castigue. Si yo, siendo profesor, repruebo, no es que me castigue. ¿Qué voy a hacer? Me voy a capacitar. Dime tú qué necesito para mejorar. Dime tú qué quiero. Eso fue el declive en el 2013, porque docentes que reprobaban esa evaluación se salían, perdían su plaza, perdían su chamba. Eso fue el gran debate. Esta pantalla que están viendo ustedes es a partir del 2019. Las nuevas propuestas de la propia evaluación curricular con Estema Montezuma. Ahorita, pues, sabemos que ya es cónsul en Estados Unidos, ya sabemos que la, la maestra que siempre se está disculpando cuando se quita el cubrebocas, ella actualmente está como la líder de la Secretaría de Educación Pública. El gran debate es eso, sí, es, eh, genera dolor de cabeza, Mr. Lisbeth, creo que por ahí te agarra la cabeza, ánimo, ánimo. Bien, entonces, esa es la tentativa, lo que hemos visto. ¿Por qué terminamos con este libro? De hecho, íbamos a terminar con el libro sobre algunas estrategias de evaluación, que ya está también en la plataforma, yo creo que ya lo revisaron. Entonces, quiero que no pierdan de vista esto, porque como que voy desde lo deductivo, es decir, desde lo general o particular. Entonces,
aquí prácticamente vamos desde el presente hacia el pasado, en este tipo de lo que les pongo aquí. Hubo por ahí un sistema de evaluación que desapareció, de hecho fue creado, ahorita les voy a decir, en el 2002, con Vicente Fox, ¿se acuerdan? Hoy, ¿no? El lema, hoy, ¿no? Hoy quiero comer, no tengo hambre, etcétera, ¿no? Cosas así. Entonces, esa es la perspectiva que vamos viendo y, a ver, déjeme quitar, estoy cargando mi computador y no veo si ya se cargó. Déjeme quitar aquí el cable, permítanme, profesores. Ok, muy bien. Entonces, esto es del 2019 y esto es lo que está pasando actualmente, ¿no? Esto es lo que estamos aconteciendo. Vemos por ahí que ya ha existido como propuesta de crecimiento entre los docentes. La maestra Lisbeth lo ha de saber muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de crecimiento, pues, se ha hablado también un tema también de estigma social, que es el salario de un profesor. Pregúntense, ¿el salario del docente realmente es competitivo o no? Ese es el gran debate que existe dentro de este tiempo de nuestra materia. Muy bien. Recuerden, voy de lo general a lo particular, voy desde el presente hacia el pasado. Ahorita vamos a ir finalizando algunos puntos. Bien, eh, aquí prácticamente son pequeñas como tesis. El secretario de Educación Pública en su momento, Esteban Montezuma, habló de la nueva escuela mexicana, la nueva perspectiva de la educación. Digamos, tesis si existen nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, se habla siempre de un pensamiento crítico, de esa mejora continua, y sobre todo se habla del concepto de la familia, pero si desaparece en la escuela de tiempo completo, pues la familia no tiene realmente, ese es el gran debate que existe. ¿Por qué razón? Porque recuerden que, como hemos visto ya desde el conductismo, dentro de la evaluación curricular, el conductismo trata de medir todo acontecimiento escolar, todo se debe de medir. Pues no se puede. Imagínense nada más que yo tengo hambre como alumno, llevo hambriento a la escuela. No voy a poder hacer bien el examen porque voy a reprobar, voy a reprobar. Todo ese acontecimiento es lo que se busca dentro de la propuesta de evaluación curricular, que veamos de forma holística. ¿Se acuerdan que les platiqué de Abraham Maslow, lo que tomó de la biología? Ver un organismo desde la totalidad de su realidad. Ese es lo holístico de la biología. Ya se los había comentado. Entonces, esto era prácticamente, en términos generales, de lo que se trató a partir del 2019, la nueva escuela mexicana. Bien, nada más algunos puntos, lo he tomado porque sí, le eché un vistazo a la mañanera, ¿no? Ya después me fui a quitar un poco de toxina a través de unos aguacates, unos buenos tacos al pastor, etc. Un poco de toxina. Muy bien. A ver cómo vamos con el tiempo, 7 minutos. Muy bien. Aquí precisamente se habla de lo equitativo. Ojo, no pierdan de vista las educaciones, la escuela especial en México. La educación especial en México también, bye bye, llegó a su final. No hay como tal escuelas de educación especial. Todo, como todo se debe de incluir, pues llegan niños con dificultades al aula. Yo no estoy capacitado, hoy hay un alumno, etcétera, ¿no? Es decir, por eso es importante clasificar el aprendizaje dentro del concepto del currículo. No, es que mi hijo no debe estar aquí, sí, pero la clasificación ayuda para que uno aprenda en su momento y a su modo y en su camino. Por eso es importante. Y yo estoy de acuerdo con una clasificación didáctica. Bien, entonces aquí se habla precisamente de esta tentativa, de este tiempo. Acuérdense que vamos del presente hacia el pasado, como si fuéramos volver al futuro, ¿no? Esa película, ¿no? No sé si la han visto. Fantástica, a mí me ha gustado, ¿no? Volver al futuro, volver al pasado. Bien, bien, prosigo, ilustres maestros. También otro. eh, Aquí también se habla de la andragogía, de la educación para los adultos. Por eso se hizo que se fue la promesa 100 universidades de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Pero ahora actualmente están las 100 universidades, pero si usted pregunta, ¿qué pasa, profesor, actualmente de la propia Universidad eh, del Bienestar? Pues para empezar hay mucha deserción docente. Algunos pues te dejan sin trabajo. También el tema del salario. A veces no les pagan el tiempo. Llevan 3 meses trabajando y no le han depositado.
Ese es el gran tema, y no es que yo lo diga yo desde mi ronco pecho, lo he leído en la revista Proceso, lo he visto, lo he leído también. Entonces, ese es el grave riesgo de este concepto cuando no se tiene bien establecido. Para que una escuela se lleve a cabo, para que se desarrolle un currículo escolar, pasa años, no es que se haga pena, pues no, no, no. Debe de haber un trabajo constante y profundo de este punto. 5 minutos, ok. Bien, bien, aquí pues para terminar del presente al futuro, ahorita vamos hacia el pasado, perdón, del presente hacia el pasado como si fuéramos judíos. Aquí ya habíamos platicado un poco de esta filósofa de los Países Bajos sobre el concepto. De hecho, tiene un libro que se llama La melancolía en tiempos de incertidumbre. Imagínate, ando melancólico, ¿no? Entonces, siempre, y ya le hemos visto, que los programas, los planes y programas de estudios, muchas veces, y lo ha comentado muy bien la maestra Lisbeth, seguimos utilizando planes y programas de estudios del pasado. Curiosamente, a veces son mejores que los del presente. Curiosamente son mejores que el del presente. ¿Eso qué nos dice? Que la innovación no necesariamente en el factor curricular viene del futuro. La mayoría de las grandes propuestas, curiosamente, están depositadas en el pasado. Si ustedes le echan un vistazo, por ejemplo, a la cultura maya, los mayas piensan que el futuro ya pasó. Es decir, lo mejor ya pasó, pensaban los mayas. Por ejemplo, los judíos piensan del presente hacia el pasado. Vean sus vestimentas, su forma de pensar. Ellos piensan hacia el pasado, no hacia el futuro. Por lo tanto, en el factor de evaluación curricular, ¿hacia dónde estamos pensando? ¿Pasado? ¿Hacia dónde estamos pensando? ¿No? No pierdan de vista ese concepto, ilustres maestros. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Ok, maestro, muy bien, muy bien. Gente, sale pues, vamos ya con, ya, vamos, configuraciones finales. En esta 13ª sesión del día de hoy de evaluación curricular, y pues yo creo que hemos hecho ya connotaciones desde el Ulises Criollo, como así se hizo llamar, José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, cuando se inició la SEP 1921 con en el tiempo de Álvaro Obregón, que se apelaba por una reforma educativa sobre el concepto de la lectura. El error que hubo en esa época de 1921, como les platiqué, es que se pensaba que la educación griega, los griegos, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto, Parménides, etcétera, debería de haber sido leída por los mexicanos, pero había mexicanos, y todavía sigue vigente, no saben leer ni escribir. Esos libros terminaban como para nivelar la mesa, ponían ahí los libros para nivelar un poco la mesa, o terminaban pues para calentar la casa. Muchos de esos libros terminaron así. ¿Eso qué nos hace entender? Un desconocimiento de la realidad cambiante y también muy grande del ámbito educativo. Vean, analicen bien cuál es el papel de la evaluación actualmente en la nueva escuela mexicana. ¿Se va a hacer la prueba PISA? Claro que sí se va a hacer. En breve ya se va a hacer la prueba PISA. Se dejó de hacer por la pandemia. Habían dicho que ya no se iba a hacer, pero pues no es decisión solamente de México. México tiene un compromiso con las nuevas normativas de la globalización. México es socio comercial. Y no es que diga, es que ya no lo voy a hacer, no, te demandan, ¿no? Como es el caso de la nueva reforma eléctrica. Perdón, profesores, perdón, maestro, perdón. Ya quedó grabado esto, me voy a volver viral. El profesor habla de la reforma eléctrica. Bien, tomemos un receso, ilustres maestros. Venimos a revisar este punto, ya vamos terminando, ya la última sesión va a ser la siguiente. Y ahorita nos vemos, maestro. ¿Qué les parece? Excelente.